Gracias. Buenas noches. Es costumbre del Ateneo que siempre que hay un acto hay alguien de la Junta Directiva que lo presente, pero realmente yo voy a hacer muy poco. Decirles buenas noches, darles las gracias por su asistencia. Estamos encantados de esta colaboración con el IZCA, que siempre es muy interesante. Y a la ponente de hoy la va a presentar Enrique Martín y ella es Belén Barreiro, como tenéis ahí, y va a hablar sobre la luz más antigua e inagotable del universo. Así que, bueno, buenas noches y vamos a ver cómo es esto. Bueno, ¿No se oye? Bueno, tampoco había mucho que oír. bueno. Buenas noches, es un placer para mí presentar a mi compañera de trabajo, Rita Belén Barreiro Vilas. Yo fui director del IZCA cuando se firmó un acuerdo entre el Ateneo y el IZCA para comenzar hace 10 años. Estaba recordando con Alberto Ruiz. Hace 10 años que empezamos esta andadura de charlas de divulgación y pues estamos todos muy contentos de que siga en marcha, ¿no? Y tengamos charlas tan interesantes. Bueno, la conferenciante de hoy, mi compañera de trabajo, como he dicho, es miembro del grupo de Cosmología Observacional e Instrumentación del IZCA, el Instituto de Física de Cantabria, que es un instituto mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Cantabria. Belén es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en este instituto. Tiene una carrera muy brillante. Os voy a dar unos detalles de cuál ha sido su carrera de investigación, pero podemos decir que es una carrera modélica, lo que un investigador se supone que debe hacer, ¿no? Para llegar a donde ha llegado ella. En particular, estudió la licenciatura en físicas en la Universidad de Santiago de Compostela, para después venir al IZCA justo el año en que se fundó, el año 95, para hacer su tesis doctoral en cosmología. Entonces, acabó su tesis y consiguió un contrato postdoctoral en la Universidad de Cambridge. Estuvo allí algo más de 2 años y se reincorporó al IZCA con un contrato Ramón y Cajal, que es un contrato de una convocatoria de excelencia, investigadora a nivel nacional, pero es también, podríamos decir, internacional, ya que uno compite con cualquier investigador de cualquier sitio del mundo. Entonces, ella consiguió este contrato en la primera convocatoria de este programa de excelencia de Ramón y Cajal. Después, pues ya pasó a ser profesora contratada doctor en la Universidad de Cantabria. Posteriormente se cambió al CSIC, primero como científica titular y luego con lo que es ahora investigadora. Aunque cambió de la Universidad al CSIC, siguió siempre en el mismo instituto, ya que es un instituto mixto entre estos dos organismos. Bueno, habría que decir también que ha publicado unas 250 publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, ha dirigido 4 tesis doctorales y actualmente está dirigiendo 3, y es investigadora principal de varios proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, y cabe destacar que actualmente es la coordinadora de la Red Española de Cosmología y también coordinadora del proyecto europeo Radio for Grounds Plus. Bueno, pues simplemente acabar diciendo que es la persona idónea para hablar del tema que vamos a tratar hoy, que es la luz más vieja e inagotable del universo. Ya nos dirá Belén por qué. Y nada, vamos a escucharla. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias primero al Ateneo por invitarme y traerme aquí. Y bueno, pues nada, hoy os voy a hablar del universo. Voy a parar esto porque así sé cuándo empezar. Voy a hablar del universo y en particular qué sabemos de él y por qué creemos que lo que sabemos de él es correcto, qué pruebas tenemos. Y en particular una de las más importantes es esto de lo que os voy a hablar, de la luz más antigua del universo y una fuente casi inagotable de información.
Entonces, bueno, primero quiero poneros un poco el contexto de las cosas que estudiamos, ¿no? Nosotros estudiamos cosmología. ¿Y qué hace la cosmología? Bueno, si vamos a la RAE, vemos que es la parte de la astronomía que trata de las leyes generales del origen y de la evolución del universo. Es decir, no estudia aspectos concretos de nuestro universo, como puede ser el sistema solar o los planetas o una estrella o nuestra galaxia, sino que va a aspectos fundamentales, ¿no? de qué está formado el universo, cuál es su edad, cómo evoluciona, a través de estudios a escalas grandes. Entonces, ¿cómo trabajamos? Bueno, pues la forma de trabajar es observando el cielo, porque la cosmología, la astrofísica, es una rama de la ciencia un poco particular, porque nosotros no podemos coger una estrella y estudiarla en el laboratorio o generar una galaxia. Lo único que podemos hacer es observar el cielo. Y entonces lo observamos pues, con distintos tipos de telescopios, tanto desde el espacio como desde tierra. Y pues podemos obtener numerosas imágenes. Entonces, por ejemplo, pues esto sería el cielo, como se ve desde el Observatorio Paranal, que está en Chile. Aquí lo que ven fundamentalmente es la Vía Láctea, nuestra galaxia, con un montón de estrellas. El tamaño de la Vía Láctea se cree que son unos 100.000 años luz. Eso quiere decir que la luz tarda 100.000 años en recorrerla y la luz va a 300.000 kilómetros por segundo. Eso os da una idea del tamaño tan descomunal de la galaxia. Nuestra galaxia, se calcula que tiene unos 100.000 millones de estrellas. Incluso hay estimaciones mayores, y que el universo tiene posiblemente unas 200.000 millones de galaxias. Entonces, estos números nos dan una idea de que el universo es algo realmente enorme, descomunal y, bueno, pues es complicado de estudiar. Otro punto más que quiero explicarles. Esa imagen que les he mostrado está en lo que se llama el visible o en el óptico, que es la luz que podemos ver con nuestros ojos. Sin embargo, hay otros tipos de luz. La luz es una onda electromagnética que tiene una propiedad, bueno, que se llama longitud de onda o equivalentemente frecuencia, hablaré de ambas cosas. Y según esa propiedad, esa longitud de onda, pues nosotros la vemos en unos colores, el rojo, el verde, el azul, en otros, ¿vale? Pero si cambiamos la longitud de onda, tenemos otros tipos de radiación electromagnética o de luz, que no deja de ser lo mismo, que puede ser, por ejemplo, el ultravioleta, que es lo que nos pone morenos, los rayos X, que todo el mundo conoce, o los rayos gamma, que es radiación muy energética que se produce, por ejemplo, en centrales nucleares. Y si vamos hacia el otro lado, a radiaciones menos energéticas, tenemos el infrarrojo. Nosotros emitimos en infrarrojo. Seguramente alguna vez han visto estas cámaras de temperatura, ¿no? que se ve lo que nosotros emitimos porque estamos a una cierta temperatura, las ondas microondas o las ondas de radio. Entonces, todo esto se relaciona también con la temperatura. Esta parte de aquí son radiaciones más energéticas, y cuando vamos aumentando la longitud de onda o bajando la frecuencia, lo que tenemos son radiaciones menos energéticas. Y están relacionadas también con las temperaturas de los cuerpos. Con lo cual, si vemos radiación muy energética, pues podemos saber que ahí hay cosas más calientes y viceversa. Para darles un ejemplo, por ejemplo, esta galaxia se llama la galaxia Remolino. Pues esto sería lo que vemos con la luz visible, con los telescopios normales, en el óptico también se llama. Y vemos pues una serie de estrellas y de estructuras. Si la vemos en las otras longitudes de onda, esto obviamente son colores falsos, simplemente se asigna pues a lo que es una emisión, se le asigna un color, pues veríamos información, otro tipo de información sobre regiones más frías o regiones más calientes. Entonces tenemos otra ventana al universo y tenemos mucha más información. Y luego veremos por qué les estoy hablando de estas otras longitudes de onda. Otro punto importante, antes de entrar en detalle, es que en cosmología mirar lejos es mirar al pasado. ¿Y esto por qué es? Bueno, voy a hacer una analogía. Cuando hay una tormenta, pues normalmente vemos la luz del relámpago y después de un ratito oímos el trueno. Y esto es así porque el sonido tarda un cierto tiempo en llegar hasta nosotros, porque tiene una velocidad finita, 1.235 kilómetros por hora. Esto, aunque no sea tan obvio, pasa con la luz. La luz también tiene una cierta velocidad y tarda un tiempo en llegar hasta nosotros, pero su velocidad es tan grande, 300.000 kilómetros por segundo o 1.080 millones de kilómetros hora, pues no nos damos cuenta en las distancias habituales. Por ejemplo, si la gente de la primera fila está de mí a 3 metros,
pues nos vemos como éramos hace una pequeña fracción de segundo. ¿Qué ocurre? Que en el universo, como hemos estado hablando antes, las distancias son enormes, los tamaños son enormes e incluso la luz tarda tiempo en llegar, con lo cual vemos los objetos como eran en el pasado, no como son ahora. Esto se parece un poco en arqueología, ¿no? Pues cuando se van viendo los distintos estratos, pues uno primero ve las cosas más recientes, más nuevas, y a medida que vamos mirando, pues vamos encontrando fósiles más antiguos y nos da información pues del pasado, digamos, ¿no? Pues nosotros hacemos un poco de arqueología cósmica en este sentido. La luz tarda un tiempo en llegar. Por ejemplo, desde el Sol tarda 8 minutos. Es decir, la luz sale del Sol, tarda 8 minutos y lo vemos como era hace 8 minutos, no como es ahora. Ahora pues será más o menos igual, pero ha cambiado un poco. Tarda 8 minutos en llegar. Saturno, por ejemplo, está a 1 hora y media para la luz. Imaginemos que tenemos un amigo en Saturno, le queremos mandar un WhatsApp, pues vamos a tener que esperar 1 hora y media para que lo vea, por lo menos, y 1 hora y media para que nos conteste, ¿vale? Si nos vamos más allá, por ejemplo, a la estrella más cercana al Sol, que es Próxima Centauri, está a unos 4 años luz de distancia. Lo mismo, la luz tarda 4 años en llegar hasta nosotros, desde que sale hasta que llega. Luego la vemos como era hace 4 años. Si hablamos de galaxias, una galaxia espiral cercana a nosotros, la galaxia de Andrómeda, está a 2,5 millones de años. Ya estamos empezando a hablar de tiempos cósmicos enormes. Y lo más lejano que podemos ver, que es de lo que vamos a hablar más en la charla, es el fondo cósmico de microondas, que es la luz más lejana a la que tenemos acceso y que tiene salió aproximadamente hace 13.800 millones de años. Entonces estamos literalmente viendo cómo era el universo hace 13.800 millones de años, que es un poco después de que se originara, ¿vale? Entonces, todos estos números pues marean un poco, ¿no? Tanto a nivel de escalas, de tiempos, de distancias. Entonces, bueno, no sé si conocen a Carl Sagan, que era un cosmólogo que en los años 80 pues, se hizo muy conocido por una serie de mucho éxito que se llamó Cosmos, y era un gran divulgador. Y entonces él propuso pues, un calendario para intentar explicar este tipo de cosas. La idea es, vamos a poner toda la edad del universo en un año. Es decir, el 1 de enero sería el inicio del universo, el Big Bang, la teoría del Big Bang, que hablaremos de ella también, y el 31 de enero a medianoche sería ahora, ¿vale? Entonces, si el universo hubiera durado un año, hay que pensar cuándo se habría formado nuestra galaxia, cuándo se habrían formado los planetas, cuándo habría aparecido la vida. Entonces, bueno, aquí está la respuesta. Bueno, aquí tendríamos al principio el Big Bang. Esa radiación que he hablado antes, el fondo cósmico de microondas, se habría producido cuando el universo tenía 15 minutos en este calendario. Es decir, realmente es al inicio del universo. Aquí tenemos nuestra galaxia, se formaría en marzo, más o menos. Los planetas y el Sol se formarían a finales de agosto, luego ya empezaría a aparecer formas de vida, es decir, habría pasado más de la mitad del tiempo del universo y todavía no se habrían formado ni siquiera la Tierra. Los primeros animales empezarían en mediados de diciembre y, por ejemplo, los dinosaurios aparecerían el 25 de diciembre y se extinguirían el 30 de diciembre. Es decir, los dinosaurios que, bueno, parece que estuvieron ahí hace un montón de tiempo, pues en este calendario de que el universo solo es un año, pues aparecieron justo al final. Entonces, ¿cuándo apareció el ser humano moderno? Pues aparecería 8 minutos antes de medianoche. Es decir, si el universo tuviera un año de vida, llegaríamos aquí solo 8 minutos. Esto nos da una idea de, yo creo, de las escalas de tiempo tan grandes del universo y del poco tiempo que llevamos aquí. ¿Cómo empezó todo esto de la cosmología? Bueno, pues este señor, Albert Einstein, que es el físico más famoso de la historia, pues propuso su teoría general de la relatividad, que relaciona geometría y gravedad, la masa curva al espacio-tiempo, y una serie de personas, entre ellos Freeman y Lemaitre, estudiando las ecuaciones de Einstein, encontraron una serie de soluciones que decían que el universo se estaba expandiendo.
Dicen que cuando Georges Lemaitre, que era un sacerdote belga, le mandó a Einstein sus soluciones, Einstein dijo, sus ecuaciones son correctas, pero su comprensión de la física es abominable. Porque a él no le gustaba nada la idea de que el universo estuviera en expansión. Es más, introdujo un factor, que sea una constante cosmológica que le llamaba, en sus ecuaciones para hacer que el universo estuviera realmente fuera estático. Pero después de unos años, Edwin Hubble, un astrónomo americano, y parece que también Lemaitre de forma independiente lo encontró, pues vieron que el universo sí estaba en expansión. Con lo cual Einstein dijo que aquel término que había introducido era el mayor error de su vida. Y tuvo que reconocer pues, que los cálculos de Georges Lemaitre pues, tenían sentido. Si el universo se está expandiendo, ahora cada vez se está expandiendo cada vez más, pues es razonable pensar que si le damos hacia atrás a manivelar el tiempo, pues antes estaría cada vez más junto. Y esto es la idea, que seguro que han oído, de la teoría del Big Bang. El Big Bang lo que nos viene a decir es que en los instantes iniciales el universo tenía una densidad y una temperatura enormes, extremadamente altas, y comenzó a expandirse, y al expandirse se fue enfriando. Y al enfriarse se fueron formando los diversos objetos que vemos en la actualidad, ¿no? Desde los planetas, las estrellas, las galaxias y estructuras más grandes que también vemos. Entonces quería pararme un momento en el concepto del Big Bang. Esto de la explosión del Big Bang yo creo que es un nombre un poco desafortunado, porque claro, uno cuando piensa en una explosión, pues piensa en algo así. Pues tienes una bomba o algo que estalla de repente y se expande en el vacío, ¿no? Pues, pero esto es incorrecto. No es un punto privilegiado que de repente explota, no. El Big Bang realmente lo que es una explosión del espacio. Es el propio espacio el que empieza a expandirse. No hay un centro de la explosión. Ocurrió a la vez en todas partes. Seguramente el universo era muy grande o era infinito, no lo sabemos, y todo se empezó a expandir. Y todo se alejaba de todo. Entonces, esta sería, digamos, la interpretación correcta. Entonces, ¿qué pruebas tenemos de la teoría del Big Bang? ¿No? Pues he contado que hay una teoría, la teoría de la relatividad general, que nos lleva a esta solución. Y bueno, pues realmente hay muchas pruebas de que esto tiene que ser así, no hay ninguna otra forma de explicarlo. Y estas son, digamos, las tres pruebas clásicas de la teoría que les voy a comentar un poquito. La expansión del universo, bueno, pues ya he hablado un poquitín sobre ello. Hubble pues estuvo observando una serie de galaxias y veía que prácticamente todas las galaxias que él estaba viendo se alejaban de nosotros. Y no solo eso, sino que cuanto más lejos estaban, más rápido se alejaban. Y esto pues le llevó a concluir eso, que el universo se estaba expandiendo, como por otra parte predecían las ecuaciones de Einstein. De nuevo es la idea de, podemos imaginarlo, es una analogía como, pues si tenemos un globo, que tenemos una serie de galaxias ahí y el globo pues empieza a expandir. Todo se aleja de todo. Si yo estoy en esta galaxia, voy a ver que todas estas se alejan. Y si estoy en esta, voy a ver que todas también se alejan de mí, ¿no? Es decir, no es que estemos en un punto privilegiado. Otra persona que estuviera en otra galaxia le pasaría lo mismo. Y es el propio espacio el que se expande. No son las galaxias no se expanden. La segunda prueba clásica es la nucleosíntesis primordial. Bueno, aquí lo que hay que comentar es cuál es la química del universo. ¿Qué elementos químicos, los típicos de la tabla periódica de la escuela, componen el universo? Pues eso es bastante aburrido. Prácticamente lo que hay es 3/4 partes de hidrógeno, 1/4 de helio y un poco de todos los demás elementos, pues oxígeno, carbono, hierro, nitrógeno, todos los demás. No aquí en nuestro entorno, pero sí en el universo en general. Entonces la pregunta es, ¿cómo se pueden formar los elementos? Bueno, pues a partir de otros elementos, que es lo que se llama la nucleosíntesis. Pues se van combinando protones, neutrones y van formando elementos cada vez más pesados. Para hacer eso necesitamos un horno, por así decir, con una temperatura enorme y presiones muy altas. ¿Dónde tenemos esos hornos en la naturaleza? Pues en las estrellas. En las estrellas se dan las condiciones para que por fusión se vayan formando, fusión de núcleos ligeros, se vayan formando los núcleos más pesados. Y esto se forma así hasta el hierro. Para elementos más pesados se forma a partir de explosiones de estrellas, como supernovas. Sin embargo, la nucleosíntesis primordial no nos puede explicar la abundancia de elementos más ligeros. Lo que decía antes del helio, que hay un 25%, incluso litio, berilio, otros elementos más ligeros.
Entonces, en los años 50, más o menos, pues alguien se le ocurrió pensar, bueno, si en la teoría del Big Bang al inicio tenemos unas condiciones de densidad y temperatura muy altas, pues ahí se podrían formar elementos. Y haciendo los cálculos, pues efectivamente salía una predicción de los elementos del hidrógeno, helio, deuterio, etcétera, pues muy similar a lo que se observa. Entonces, esta es otra prueba que tenemos de que el universo comenzó con un pasado muy caliente y muy denso, porque si no, no podríamos explicar cómo se hacen estos elementos. Aprovecho para preguntar entonces, ¿dónde se formó la mayor parte de los elementos de nuestro cuerpo? Pues en las estrellas. Realmente somos polvo reciclado de estrella. Es una cosa bastante bonita. La tercera prueba, tercer pilar del Big Bang, el fondo cósmico de microondas, que es a lo que me voy a dedicar más tiempo en la charla. Bueno, ya he mencionado, el fondo cósmico de microondas es la luz más antigua que podemos recibir. ¿Y por qué es esto? Bueno, estábamos hablando que al inicio del universo está a una temperatura muy alta y se está expandiendo. A medida que se expande, se va enfriando. Ahí básicamente pues tenemos protones, neutrones, una serie de partículas interaccionando con la luz. Y la luz no se puede escapar. Y entonces el universo es opaco, no podemos ver nada. Llega un momento en que la temperatura desciende lo suficiente como para que ya la radiación no sea tan energética, se puedan formar átomos neutros y la radiación se pueda escapar. Esto ocurre unos 380.000 años después del Big Bang. Eso puede parecer mucho, pero si lo comparamos con la edad del universo, que creemos que es 13.800 millones de años, pues es muy poco. El universo, como decía antes, en el calendario cósmico de Carl Sagan tendría unos 15 minutos. Es decir, estamos viéndolo como era al principio, cuando era un recién nacido. Además, esta radiación, como el universo se ha ido expandiendo, eso hace que la radiación se enfríe. Y ahora la vemos, tenía en ese momento que se emitió unos 3.000 Kelvin, 3.000 grados de temperatura, y ahora la vemos a 2,7 Kelvin. Esas unidades equivalen más o menos a menos 270 grados centígrados. Es decir, se ha enfriado muchísimo. Y al enfriarse, lo que se está emitiendo en la longitud de ondas de microondas. Si recuerdan antes que les enseñé el espectro magnético, en las frecuencias más bajas o longitudes de onda más alta, lo que veíamos era pues que se emitía en microondas a esas temperaturas. Y por eso necesitamos observar en esa longitud de onda, si no, no podríamos ver esta radiación. Además, el fondo cósmico en microondas también se predijo como la nucleosíntesis primordial, pues más o menos en los años 50, entre otros Alfred Herman y Gamow, y lo predijeron, pues había varios valores, ¿no? En algún momento, pues llegaron a un valor de 5 grados, pensaban. Y además hay otra predicción que es lo que se llama su espectro, tiene una forma característica. Esto no es más que la cantidad de luz que se emite por longitud de onda, ¿vale? Y esto depende de su temperatura. Por ejemplo, esto pues se parecería a la temperatura del Sol, de la superficie del Sol, y emite mucho en el visible, claro. Pues estamos aquí y lo vemos. Pero bueno, en el caso del fondo de microondas, pues sería una temperatura mucho menor, pero se predecía exactamente cuál sería la forma de esa curva. Entonces fue en los años 60, en el 1964, que estos astrónomos, Penzias y Wilson, pues estaban observando el cielo con una antena. En realidad trabajaban para los laboratorios Bell y en realidad la antena se utilizaba para comunicarse con satélites, con los primeros satélites artificiales que había. Pero bueno, como eran radioastrónomos, pidieron permiso para usarla cuando nos estaba usando para los satélites para estudiar el cielo. Y empezaron a hacer observaciones y les llegaba todo el rato una señal de todas partes, como si hablando en el micrófono estuviera todo el rato algo de fondo que no podían eliminar. Venía de todas partes, a cualquier hora del día, por tanto no parecía algo local. Revisaron el instrumento, incluso limpiaron palomas que habían anidado en la antena. No encontraban la razón, ¿no? Y en ese momento, Dicke y su grupo en Princeton estaban diseñando un experimento para detectar el fondo cósmico de microondas. Entonces, a través de otra persona se pusieron en contacto con ellos por teléfono
y cuando Dicke colgó le dijo a sus compañeros, bueno, nos han pisado el trabajo, ¿no? Se nos han adelantado, porque lo que habían descubierto, aunque fuera por casualidad, era precisamente la detección, o sea, la radiación de fondo cósmico de microondas, y recibieron el premio Nobel por esto. También quería mencionar, antes he hablado de Georges Lemaitre, que era el padre seguramente de la teoría del Big Bang, o que le llama de otra manera. Pues Lemaitre falleció en 1966 y parece ser que se enteró de que habían descubierto el fondo cósmico de microondas antes de morir, y que esto ayudó a confirmar esta teoría frente a otras que había que no, bueno, pues que ya quedaron en desuso. Una cosa más. Aquí, esto sería pues cómo se vería cómo habrían visto el fondo de microondas si lo hubieran podido medir a todo el cielo. Es una cosa muy uniforme, prácticamente lo mismo. No parece muy interesante para conseguir un premio Nobel, pero realmente fue muy importante. Y quiero explicar por qué lo estoy representando como un óvalo, ¿no? Bueno, aquí realmente lo que estamos viendo, nosotros cuando estamos observando, lo que observamos es la bóveda celeste, ¿no? Es el cielo por completo. Entonces es un poco como si tuviéramos pues es una esfera de la Tierra y lo proyectáramos en un plano para verlo mejor. Simplemente es eso. Entonces, por ejemplo, aquí el satélite Planck, si tenemos un satélite que está fuera de la Tierra, pues está girando y está haciendo lo que se llama un escaneado, un mapeado, y está observando distintas zonas del cielo hasta que llega a cubrirlo por completo. Y como digo, pues tendríamos una esfera de datos, y esos datos pues los pasamos a un plano, y por eso todas las imágenes que estoy enseñando pues son de este estilo. Vale. Bueno, esto parece como muy raro, ¿no? Una radiación del inicio del universo que se detecta con antenas, con satélites. Esto nosotros no lo habremos observado. Bueno, pues en realidad sí. Al menos los que ya tenemos una edad nos acordamos de las televisiones que había que ajustar, ¿no? a mano, y nos salía esa nieve ahí, por ahí. Bueno, pues ahí hay una pequeña fracción, en torno al 1% de señal que viene del fondo cósmico de microondas, así que todos lo hemos visto, casi todos. Entonces, bueno, se había descubierto el fondo cósmico de microondas, se ha visto que era isótropo, homogéneo, igual en todas direcciones, pero no fue hasta los años 90 que se pudo seguir estudiando y confirmando algunas propiedades más. En particular, el satélite COBE de la NASA, la Agencia Espacial Americana, en el año 92 publicó estos resultados. Bueno, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan la curva que les enseñaba antes, que le decía que tenía una forma muy característica, que nos decía cómo se emitía en cada longitud de onda, cada frecuencia? Bueno, pues esta es la curva para una temperatura de 2,7 Kelvin. De nuevo, unos menos 270 grados centígrados. Esta es la curva. Estos puntitos que se ven por aquí son los datos. O sea, la clava, la sigue perfectamente. Esto es, claro, es una confirmación de nuevo del inicio denso y caliente del universo, porque no solo se vio esa radiación, sino que sigue la forma que se espera. Pero había otra cosa todavía igual de importante, que tiene que ver, bueno, hemos dicho que realmente es muy homogénea, es prácticamente igual en todas partes. Pero esto estaba interaccionando con la materia del universo primitivo. Y ahora sabemos, vemos estructura, ¿no? A nuestro alrededor las cosas no son homogéneas, ¿no? Vemos estructura, vemos estrellas, vemos galaxias, vemos cúmulos de galaxias, y todo eso creemos que se formó por inestabilidad gravitatoria, es decir, que había pequeñas diferencias. Si aquí había un poco más de materia, pues ahí se fue cayendo la materia y se fueron formando las estructuras. Si todo era exactamente igual, exactamente homogéneo al principio, no podría haber pasado algo, con lo cual tendría que haber pequeñas diferencias. ¿Cómo es posible que sea tan igual? Bueno, pues las hay. Las hay. Lo que pasa es que son muy pequeñitas. Son de una parte en 100.000. Es decir, si más o menos la radiación, la temperatura que tiene 2,73, pues si miramos en una dirección sería, por ejemplo, 2,73, y si miramos en otra sería 2,73001, si miramos en otra sería 2,72999, es decir, mínimas diferencias. Entonces, si quitamos esta señal, bueno, y otra señal más que tiene que ver con nuestro movimiento, pero bueno, lo que nos queda es algo de este estilo. Esta franja roja de aquí, en realidad, no es el fondo cósmico de microondas. Esto tiene que ver con la emisión de nuestra galaxia, porque cuando observamos el cielo
no nos llega solo el fondo de microondas, nos llegan también emisiones de otros cuerpos celestes, en particular de nuestra propia galaxia. Pero todo esto de aquí sí que tiene que ver con el fondo de microondas y como ven, pues hay pequeñas diferencias. Esto también lo hizo el satélite COBE y también le dieron el premio Nobel a George Smoot, que no sé si alguna vez han visto la serie Big Bang Theory, pues sale en algún episodio por ahí. Bueno, pues después del hallazgo por el satélite COBE, realmente aquí hay muchísima información. Como decía, es una fuente casi inagotable de información y hubo una serie de... ha habido más experimentos desde Tierra y satélites que lo han observado, en particular el satélite WMAP de la NASA y el último, que es el que nos ha proporcionado los mejores datos, el satélite Plan de la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, ¿no? El equivalente de la NASA en Europa. Entonces, bueno, aquí pueden ver cómo ha ido mejorando la resolución, por así decir, ¿no? Aquí digamos que era una imagen más borrosa, con WMAP pues ya era bastante mejor y con Planck pues todavía mejor. En el satélite Planck, en su análisis, los datos y también en construcción de instrumentos, pues ha participado mucha gente del IFCA, en particular Enrique fue uno de los investigadores principales y también el DICOM, el Departamento de Ingeniería de las Comunicaciones. Y bueno, lo importante es que estudiando esto podemos obtener una información muy valiosa sobre el contenido y evolución del universo, que ahora lo comentaré. Antes de nada, quiero hacer otro pequeño paréntesis porque esto que hemos visto antes, por ejemplo, de la radiación que viene de nuestra galaxia, bueno, pues es muy complicado realmente estudiar el fondo de microondas porque hay mucha contaminación. Como decía, el cielo tiene tanto el fondo de microondas como emisión, por ejemplo, de otras galaxias como la nuestra, que tenemos que ir quitando, emisión de nuestra propia galaxia, que viene a distintas frecuencias, emisión de, bueno, que se llama de radio, y emisiones a altas frecuencias. Entonces, todo esto hay que limpiarlo, hay que borrarlo, para conseguir ver que lo que tengamos es el fondo de microondas y poder analizarlo. Y luego veremos que esto es muy importante, porque si no puede dar lugar a interpretaciones erróneas. ¿Cómo hacemos eso? Pues una de las estrategias es observar en distintas frecuencias o distintas longitudes de onda, porque el fondo cósmico de microondas es básicamente, bueno, es igual en todas las frecuencias, mientras que la galaxia o las otras emisiones no. Esto rojo de aquí, pues es emisión de nuestra galaxia, como ven, pues va cambiando con la frecuencia. Entonces, combinando todas las imágenes, pues somos capaces de limpiarla y quedarnos básicamente con el fondo de microondas. Bueno, ¿por qué es tan importante estudiar estas manchitas del mapa, ¿no? Hemos dicho, es la luz más antigua que podemos observar, que nos da una idea de cómo era el inicio del universo y, por tanto, estas fluctuaciones están también relacionadas con las fluctuaciones de materia que han dado lugar a todo lo que observamos. Lo que nosotros estudiamos, o una de las cosas que nosotros estudiamos de estos mapas, es lo que se llama su espectro de potencias, que es esta curva de aquí. Bueno, ¿qué es esto? Pues esto se parece a cuando escuchamos música, tenemos, por ejemplo, un ecualizador que nos dice distintos tonos, ¿no? Que cuántos graves o cuántos agudos tenemos. Y pues esto es un poco lo mismo, pero con las escalas. Aquí tenemos manchas más grandes o más pequeñas y esto viene dado por estos picos de aquí, ¿no? Es un poco una analogía con esto. Y en particular, si tenemos aquí un máximo, pues nos dice que tenemos sobre todo manchas de un tamaño similar a este. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, la forma del espectro de potencias nos da información sobre los parámetros cosmológicos. Los parámetros cosmológicos son los que caracterizan el modelo, es decir, cosas como la densidad de materia del universo, la velocidad de expansión, pues una serie de parámetros. Y entonces, por ejemplo, aquí, bueno, esto sería algo que tiene que ver con la densidad de materia y energía del universo, pero lo que quería mostrar es, imaginar que si esta cantidad es diferente, las manchas que vemos son diferentes, ¿vale? Dependiendo de cuánto valga este valor, lo que esperamos ver en el cielo es diferente. Y esto pues lo podemos pasar a espectros de potencia. Entonces, si la densidad de materia del universo, este parámetro que bueno, sabemos que está en torno a 1, bueno, si es mayor que 1, pues digamos que el espectro de potencias que vemos sería este rojo y si es menor, pues se parecería más a este azul. Nosotros lo que vemos es algo como esto. Y entonces vemos algo como este. Entonces, estudiando esto
Y viendo sus espectropotencias podemos decir cosas sobre estos parámetros, es decir, sobre el contenido del material del universo. Esto es otro ejemplo, pues esto ya son curvas de verdad, o sea, modelos teóricos, y los datos estos que están aquí en rojo son datos del satélite WMAP, y como ven, pues ajusta muy bien una de las curvas, y entonces pues podríamos decir, bueno, pues de aquí podemos inferir, por ejemplo, la cantidad de materia ordinaria que hay en el universo. O sea, en la práctica esto es más complicado porque se ajustan varios parámetros a la vez, pero esto es un poco la idea, ¿no? Y el modelo que tenemos ajusta muy bien estos datos y muchos otros datos, pero tenemos un problema, porque el modelo funciona muy bien, pero lo que nos dice es que la materia ordinaria, los elementos químicos usuales de la tabla periódica, solo son el 5% del universo. Luego hay una fracción cercana al 27%, que es lo que se llama materia oscura. Es una materia que sabemos que está ahí por diferentes observaciones, por sus efectos gravitatorios, pero no sabemos muy bien lo que es, porque no se puede detectar directamente, no emite luz y solo, como digo, pues interacciona de forma gravitatoria. Y luego ya lo que es todavía más complicado es que hay algo que se llama energía oscura, que seguramente tampoco es un nombre muy adecuado, que da cuenta del 68% de la densidad materia-energía del universo. La naturaleza de estas dos componentes son dos de los grandes desafíos de la cosmología actual. Como digo, todo encaja muy bien, pero no sabemos muy bien lo que es el 95% del contenido del universo. Entonces, bueno, no voy a entrar en mucho detalle con esto porque daría para otra charla, pero mencionar un poquitín. Bueno, la materia oscura, como digo, se ha visto en distintos análisis que había inconsistencias entre lo que las predicciones teóricas y lo que uno observaba si suponía que la materia estaba solo donde había luz. En particular, por ejemplo, uno de los primeros análisis donde se vio que había un problema es este que vio Vera Rubin, una astrónoma en los 70, que eran las curvas de rotación. Bueno, aquí tenemos una imagen de una galaxia. Entonces, si uno supone que solamente hay masa materia en esta zona, pues las estrellas que están orbitando alrededor tendrían que, a medida que se van alejando, tendrían que estar una velocidad cada vez más pequeña. Esto es un poco como tenemos el Sol y los planetas, pues están orbitando y tienen pues unas ciertas velocidades. Sin embargo, esto no es lo que se veía. O sea, esta sería la velocidad y esto va cayendo. Lo que se veía es que a medida que nos alejábamos, pues esto se aplanaba bastante. Era, bueno, aquí parece que sube, era más o menos constante. Entonces, esto solo se podía explicar de dos maneras. O no entendemos la gravedad y realmente la gravedad de Newton no funciona y lo que ocurre es que a grandes escalas funciona de otra manera. O bien hay más materia. Si hay materia no solo aquí, sino también en estas zonas más oscuras, o sigue habiendo, bueno, más allá, pues esto se podría explicar. Entonces, esta es una de las numerosas evidencias que hay que nos dicen que necesitamos materia oscura para explicar lo que observamos. Y ha habido intentos de modificar la teoría de gravedad, pero no parecen funcionar muy bien. Pueden arreglar unas cosas, pero no todas, o estropean otras. Entonces, bueno, la comunidad más bien cree que esto debe ser materia oscura. Quiero aprovechar para mencionar que, bueno, hay muchos experimentos que están de distintas maneras buscando materia oscura, porque como digo, se ve que está ahí por sus, por sus efectos gravitatorios, pero no la hemos detectado nunca. Hay una misión espacial que se llama Arrakis, que es la primera misión espacial de la Agencia Espacial Europea que está liderada desde España. ¿Vale? Es un hito muy importante, yo creo. Y el investigador principal es Rafael Guzmán, que es un investigador que está en el IFCA. Entonces, bueno, si oyen hablar de Arrakis, pues que sepan que es una colaboración internacional, obviamente, pero que se hacen muchas cosas aquí. La energía oscura. Bueno, esto todavía nos deja con la boca abierta sin saber muy bien lo que es. A finales de los 90 hubo un descubrimiento que cambió la visión que se tenía hasta ese momento del universo. Se creía que el universo, bueno, se está expandiendo, pero que se estaría parando, que incluso a lo mejor en algún momento, si la gravedad ganaba, digamos, porque el universo se está expandiendo, pero la gravedad tira hacia adentro, tiende a juntar las cosas, pues se pensaba que incluso podría volver hacia atrás, o sea, a contraerse. Y lo que se vio no es que solo el universo estuviera expandiendo, sino que se expandía cada vez más rápido. Y bueno, esto se dedujo estudiando
unos objetos que son las supernovas. No sé si, a ver, es que no lo veo muy bien por aquí, me parece que hay una lucecita, si se fijan, que ahí aumenta el brillo. No sé si lo han visto. Entonces, bueno, esto es lo que se llama... A ver, tengo que hacerlo aquí, si no, ahí no puedo. Vale, esto es lo que se llama la curva de luz. Bueno, esta curva de luz se conoce muy bien y se puede calibrar muy bien, y se sabe, estudiando la curva de luz, pues se puede ver a qué distancia están estos. Una supernova es una estrella que explota, entonces de repente pues brilla muchísimo y pues este brillo está a unos días o lo que sea, y viendo esta curva se puede estudiar a qué distancia está. Y sabiendo a qué distancia está, pues se puede inferir pues eso, si está más lejos que uno esperaba o no, y por tanto pues si el universo se está expandiendo más rápido de lo que pensábamos. Entonces, como digo, esto explica la existencia de una energía oscura que da cuenta del 69% del contenido del universo. Y quería mencionar que para esta energía oscura vuelve a ser ese término, la constante cosmológica, que había introducido Einstein. Hay que introducirla de nuevo en las ecuaciones, aunque con signo contrario. Entonces, Einstein era tan genio que incluso cuando estaba equivocado tenía razón. O sea que... Bueno, pues ahora quería hablarles un poco de otro punto importante, otro tema candente que se está estudiando de cosmología, que tiene que ver con los momentos más iniciales del universo, ¿no? Que tiene que ver con lo que se llama el paradigma inflacionario. He comentado antes que la teoría del Big Bang lo que nos dice es que en los instantes iniciales del universo, el universo empieza a expandirse, pero no solo eso, lo que creemos es que en una muy cerca del inicio, en una fracción muy pequeña de segundo, una fracción de segundo muy pequeña, el universo no solo se expandió, sino que se expandió de forma muy rápidamente, muy exagerada. Entonces eso solucionaba algunos problemas que había en la época, y bueno, estos señores fueron algunos de los que propusieron esta teoría. Y bueno, hay distintos mecanismos que pueden producir esto. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo, pero sí las predicciones genéricas de inflación pues funcionan muy bien y han sido confirmadas por las observaciones. Pero hay una predicción todavía no confirmada, que es muy interesante, que es lo que falta ya para convencernos de que realmente hubo inflación, que es la generación de ondas gravitatorias durante ese momento de esa expansión. Las ondas gravitatorias, no sé si les suena, son distorsiones del espacio-tiempo, ondas que se propagan. Y bueno, fue una predicción también de Einstein en la teoría general de la relatividad hace algo más de un siglo. Entonces, bueno, la idea es que si una onda gravitatoria pasa, lo que hace, si tuviéramos aquí estas bolitas, pues lo que haría era distorsionar un poquito el espacio de tal forma que se alejan o se acercan. No son los objetos los que se mueven, es la distancia que está entre ellos, ¿vale? Lo que pasa es que aquí esto es muy exagerado, el efecto es minúsculo, no se puede apreciar de forma sencilla. De hecho, seguramente les suene que en el año 2017 les dieron el premio Nobel a estas personas de aquí porque detectaron por primera vez, creo que en el 2016, las ondas gravitatorias primordiales, justo un siglo después de que Einstein las predijera. Eso nos indica lo complicado que es. De hecho, en el detector que tienen, quiero recordar que bueno, tienen unos brazos que miden creo que 4 kilómetros y son capaces de medir distancias con una precisión que es como 1000 veces mejor que el tamaño de un átomo, en 4 kilómetros. Es decir, es impresionante la tecnología que utilizan. Y bueno, como digo, es algo muy débil, pero se ha conseguido medir y ha sido la prueba, bueno, lo que faltaba de la relatividad general. Las ondas gravitatorias que se predicen en inflación no se pueden detectar con estos detectores, pero se pueden detectar indirectamente porque dejan su huella en el fondo cósmico de microondas, en esta luz que hablaba, ¿no? Porque esto ocurrió al principio y entonces, bueno, pues dejaría su huella y podemos detectarlo en algo que se llama el modo de polarización, bueno, pero es tremendamente complicado. Esto es un gran desafío en el estudio de esta radiación, la búsqueda de esta huella, y como digo, tiene que ver con la polarización, que es una propiedad de la luz. Y bueno, si se acuerdan del espectro de potencias que puse antes, que era este de aquí, ahora lo que queremos ver son cosas que están por aquí, como la curva azul. Esto es una escala logarítmica, es decir, esto es 100,
esto es 10, esto es 1, luego esto está, bueno, no sé, son 6 órdenes de magnitud o más, bueno, no, incluso más, dependiendo del nivel que tenga esto. Además, inflación predice que hay estas ondas, pero no te predice a qué nivel está. Es decir, que puede ser una señal más fuerte o más débil. Hoy en día más o menos sabemos que no puede ser mucho más que esto porque tenemos cotas, se ha puesto cotas en la contribución de las ondas gravitatorias, pero podría estar aquí o podrían estar aquí, o podrían estar ahí y no ser capaz de detectarlas nunca, aunque estuvieran ahí. Y como digo, es tremendamente difícil detectarlas porque aparte de ser muy débiles, están enmascaradas por contaminantes, lo que comentábamos antes, que nuestra propia galaxia y otras galaxias emiten radiación polarizada que se puede confundir. Si les gustan estos temas, quizás recordarán que en el año 2014 la colaboración BICEP2 anunció la detección de la huella de ondas gravitatorias en la polarización del fondo de microondas. Esto fue un bombazo. Pero ¿qué pasó? Que luego con los datos de Planck pues fuimos un poco aguafiestas y les dijimos que la señal que habían detectado una señal que se parecía a eso, pero no venía del fondo cósmico de microondas, sino de nuestra galaxia, de esa emisión que tiene la galaxia que les enseñé antes. Entonces es muy importante tener cuidado y separar muy bien los contaminantes porque si no podemos llegar a conclusiones erróneas como ocurre con este experimento, que era un experimento muy bueno, pero la interpretación de los datos no fue la correcta. Entonces, bueno, la detección de esta huella de las ondas gravitacionales primordiales es un tema candente en cosmología y hay muchísimos experimentos ya funcionando o planeados, tanto desde Tierra, en globos estratosféricos, también algún satélite. Y bueno, aquí hay unos cuantos para que se hagan una idea. Y voy a mencionar un par de ellos porque son los que estamos más involucrados en el IFCA. Uno de ellos es el experimento Quijote, que es un experimento que está en Tenerife y que, bueno, este es el cielo que ha observado. Estas zonas grises se debe a que como estamos en Tierra no podemos ver toda la bóveda celeste desde ese punto, habría que irse al hemisferio sur para ver el resto. Y lo que estudia sobre todo, no solo, pero sobre todo son las emisiones de nuestra galaxia, que como digo es muy importante conocerlas bien para poder eliminarlas. El otro experimento es la misión LIBER. Esta es una misión espacial japonesa, hay más de 300 investigadores de Japón, Norteamérica y Europa. Hoy en día esto es muy habitual, las colaboraciones se hacen a nivel internacional con un montón de gente participando porque son muy complejas. Y la lidera JAXA y bueno, se lanzará en torno a 2030 más o menos y su principal objetivo es detectar esta huella de las ondas gravitatorias. Si no están demasiado abajo, pues seríamos en principio capaces de verlas. Y bueno, ahí está el IFCA, que de todos los... Y bueno, ya para acabar, para no aburrirles más, quería acabar con una foto que no parece muy espectacular, pero que sí lo es, que a lo mejor también la conocen. Esto de aquí, que hay un puntito, bueno, pues esto es la Tierra, nada menos, que es una fotografía tomada por la sonda espacial Voyager en 1990, desde una distancia de 6.000 millones de kilómetros. Y nada, me gustaría simplemente terminar con un vídeo, dura unos 5 minutos, pero creo que merece la pena, está en inglés con subtítulos, porque nos habla un poco de nuestro papel de nuestra situación en el universo, ¿no? Nos pone en contexto y es la explicación de bueno, cómo se toma esta fotografía de Carl Sagan, ¿no? De este cosmólogo y divulgador que he mencionado antes. The spacecraft was a long way from home. I thought it might be a good
por su atención. Ah, Un turno de preguntas, después de esta charla tan sugerente, ¿no? Y que nos habló del universo, de lo grande que es, de lo complejo que es. Seguro que tenemos muchas dudas y preguntas. Vamos a empezar. Bueno, muchas gracias. Yo siempre he pensado que el Big Bang lo produjo el amor. Lo que pasa es, ¿cómo lo entiendo? Es imposible. Mi inteligencia no llega a tanto. Otra pregunta que quería hacerle es sobre la onda del microondas. Al principio he entendido que es caliente y luego se enfría. ¿Qué relación puede tener con nuestro microondas, que es el que conocemos? Muchas gracias. Bueno, pues sí, efectivamente, cuando esa luz se emitió, el universo estaba a unos 3.000 grados, bueno, más o menos centígrados, y tenía esa temperatura. Pero el hecho de que se fuera expandiendo el universo hizo que se fuera enfriando, y entonces al ir enfriándose, pues ahora emite en microondas. Y la relación, pues es que las ondas de los hornos microondas son ese mismo tipo de ondas, son muy parecidas. Lo que pasa que hay, pues la amplitud es diferente y entonces eso sirve para que cocinen las cosas. Las ondas que vienen del cielo no nos van a cocinar. Pero sí, el rango, eso que he hablado del espectro electromagnético de distintos tipos de luz, depende de su longitud de onda, pues se parece bastante, es un rango. Se parece a las microondas de los hornos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Por decir algo, porque se queda uno completamente como era, tonto. Pero de todas formas ha sido admirable. Pero ¿me podría contestar qué me dice del Creador, es decir, de Dios? Bueno, yo siempre he pensado que la ciencia y la religión son cosas diferentes, ¿no? Porque la ciencia realmente lo que trata es de buscar respuestas, buscando pruebas de cosas, ¿no? La religión se basa en la fe. La fe es crees aunque no veas, ¿no? Entonces yo creo que son cosas diferentes. Entonces yo no creo que la ciencia pueda decir nada, no podemos decir, la ciencia no puede decir nada de Dios, yo creo, ¿no? Porque no tenemos pruebas ni a favor ni en contra, no nos hace predicciones, ¿no? Como aquí, que tenemos que ver una radiación, entonces ya es una cuestión personal de cada uno. Yo creo hay de hecho, el padre del Big Bang fue un sacerdote católico. Y o sea que, bueno, no creo que sean incompatibles, pero ya cada uno tiene su propia opinión sobre eso, ¿no? Pero la ciencia es una cosa diferente a la religión. Claro, pero la ciencia no puede decir nada sobre eso. Eso es lo que yo digo. ¿Otra pregunta? Sí. Sí, bueno, es evidente que la ciencia no necesita a Dios para explicar el universo. Pero me ha llamado la atención que cuando ha dicho que el nombre de Big Bang es desafortunado. Tiene que serlo, puesto que el nombre lo dio el mayor enemigo de la teoría del Big Bang, sí, Fred Hoyle, el defensor del estado estacionario. Pero como son desafortunados, también me aparecen otros nombres, como la materia oscura, la energía oscura, o incluso que el mayor ingenio que la humanidad ha puesto en el espacio le hayan dado el nombre de James Webb. Pero lo que quería preguntarle, y ha hecho mención por encima, es sobre el proyecto Arrakis que se lleva desde aquí. ¿Cuál es la situación actual, si la conoce? Sí, pues Arrakis es una misión FAST de la Agencia Espacial Europea, que quiere decir que tiene unos tiempos más cortos de lo habitual, como que en 10 años tiene que estar terminada. Entonces está en fase de diseño y sé que ha pasado, hay un review, ¿no?, intermedio que lo ha pasado. Entonces, bueno, eso eran muy buenas noticias y, bueno, pues continúan con el diseño de... A ver, hay un diseño inicial, ¿no?, pero están continuando con el diseño de la misión, o sea que va, digo, yo diría, progresa adecuadamente, ¿no? Sí, la fecha clave en este sentido creo que es 2000
26, sí, que es cuando se cuando adoptaría la misión si todo va bien. Sí, que esperemos que sí. Esperemos que sí. Por ahora va bien. Hola. Nos has mostrado un mapa elíptico en el que se veía la variación en el espacio del fondo cósmico de microondas. ¿También se estudia la evolución en el tiempo de un punto concreto? Vale, es una pregunta muy interesante. El fondo cósmico de microondas nos está llegando ahora, o sea, cuando partió hace 13.800 millones de años, pero hace 1.000 millones de años le estaría llegando a los demás partiendo de otra zona que estaba 1.000 millones más cerca. Y seguirá llegándonos, en el sentido también es inagotable, mientras el universo no se acabe, que no sabemos si es infinito o no, pues seguirá llegándonos la luz. Entonces, la escala de variación de que podamos, quiero decir, que nosotros vemos ahora, lo que vemos pues se parece mucho a hace lo de 20 años, pero sí que hay alguien que lo ha calculado y más o menos en un siglo podríamos empezar a ver pequeñas diferencias. Y cada vez esos picos que estaban ahí se irán moviendo hacia la derecha, e irán entrando nuevas escalas. Entonces, no se estudia porque es una cosa relativamente reciente, entonces, pero bueno, dentro de 100 años sí que podrán ver cómo ha ido variando. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Quería tardes. saber, cuando has puesto el modelo, el asunto de los globos para ver cómo cada vez las galaxias están más lejos unas de otras, entonces, ¿a qué es debido la colisión de galaxias? Si todas están expandiendo, si cada vez tendrían que estar más lejos unas de otras, sin embargo hay colisiones y las ha habido y hay previsto incluso que la más próxima a nosotros colisione con la Vía Láctea. Es verdad, sí. Vale, es que es otra pregunta muy interesante. Realmente aquí, digamos, lo de la expansión del universo es a escalas muy grandes. A escalas más pequeñas, a escalas de las galaxias o de cúmulos de galaxias incluso, lo que domina ahí es la gravedad. Entonces, eso hace que haya galaxias que se estén acercando a nosotros porque las galaxias tienen lo que se llaman sus velocidades peculiares. Entonces, las que están cercanas a nosotros, digamos que pueden estar acercándose hacia nosotros por efectos gravitatorios, porque las estamos atrayendo, o bueno, ya es a nosotros, y ahí no domina la expansión. Entonces, esa es la razón, es que a esas escalas está dominando la gravedad. Entonces, si hay galaxias que están cercanas, se pueden estar interaccionando, y de hecho ocurre, hay colisiones de galaxias y bueno, parece que es un fenómeno bastante habitual. Entonces, la expansión del universo, digamos que tiene importancia a escalas mayores. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, Belén. Mira, quería preguntarte un poco sobre un tema que antes se hablaba más, quizás no se habla con el tema de la introducción de la energía oscura y la materia oscura, que es sobre si el universo es abierto o es cerrado, si la expansión llegará, porque antes se pensaba que la expansión se iba frenando, ¿no? Ahora parece que está acelerada. Entonces quería preguntarte a ver si nos podrías comentar un poco cuáles son las últimas ideas que tiene la comunidad al respecto. Gracias. Sí, a ver, lo de abierto, plano, cerrado tiene que ver con la densidad de materia del universo, con ese omega que he puesto ahí. Si la densidad era igual a una cierta densidad crítica, pues el universo suponía que se iba a ir frenando, pero se iba a quedar ahí, ¿no? Como que en el infinito se frenaría. Si la densidad era menor que eso, o sea, ahí están jugando dos cosas, ¿no? Por un lado la expansión, que hace que se expanda, y por otro lado la materia, la gravedad, que hace que se vaya deteniendo e incluso volviendo atrás. Entonces, si el universo era plano, pues estaría expandiéndose siempre, y si era cerrado, la materia ese omega sería mayor que 1, pues volvería, digamos, a colapsar y podríamos incluso tener, bueno, que se llama un Big Crunch, e incluso luego volver a tener un universo pulsante, ¿no? Que volviera a expandirse. Entonces, eso en realidad lo que ha pasado es que al introducir la energía oscura, lo que ocurre, realmente sabemos que el universo es plano, o sea, cuando digo plano se refiere a la geometría es euclidiana. Entonces, el omega es igual a 1, pero no ocurre lo que pensábamos de que se iba a ir parando. Lo que ocurre es que como dentro de esa energía hay una energía que es la energía oscura, que hace que se expanda,
aunque el universo sea plano, se está expandiendo de manera acelerada. No sé si he respondido. O sea, que sí, que se sigue estudiando la geometría del universo, y además es una cosa que se ve muy bien con el fondo de microondas, pero al contrario de lo que se pensaba antes, que un universo plano pues era este caso intermedio que iba frenándose, no, se está expandiendo de forma acelerada porque tenemos la energía oscura. Bueno, el problema es que como no conocemos suficientemente bien la energía oscura, más que por la dinámica, por lo que está haciendo, pues tal como está ahora, pues parece que se va a seguir expandiendo y iremos a un universo pues muy frío y donde todo estará muy lejos de todo, se apagarán las estrellas, pero vamos, hay teorías incluso que dependiendo de cómo fuera esa energía, pues podrían pasar cosas más traumáticas como el Big Rip, que se destrozarían las propias galaxias y toda la materia en general, pero bueno, en realidad como no conocemos yo creo, suficientemente bien qué es la energía oscura, ¿no? Su naturaleza, pues tampoco ahora mismo se pueda asegurar con mucha seguridad. Pero vamos, que lo que parece ahora es que se va a seguir expandiendo. Añade. Con la pregunta anterior, que justamente va a pasar que las interacciones cada vez van a ser menores porque la aceleración de expansión cada vez es mayor, las galaxias se alejan más. Y salvo aquellas que están ligadas por la gravedad, como ha dicho Belén, las otras se van a alejar mucho y es imposible que interaccionen entre ellas. Y que cada vez nos vamos a quedar más solos en el universo y puede pasar que en un momento dado no veamos más galaxias en el universo. Se salen de nuestro horizonte de luz. Sí, es un poco asustador, pero eso afortunadamente no lo vamos a ver porque va a suceder dentro de tantos años. Nos queda mucho tiempo para eso. Bueno, realmente antes del Big Bang no sabe, o sea, con lo que sabemos solo podemos ir hasta ahí, hasta ese tiempo, pero si hubo algo antes, pues por ejemplo esta idea, ¿no? Hay gente que pues esta idea de universos pulsantes, ¿no? Hay un Big Bang y luego un Big Crunch y luego otra vez. A ver, si eso pasó antes, no tenemos ninguna forma, en el momento que ocurre el Big Bang no tenemos ninguna forma de saber lo que hubo antes. Sí que hay teorías de multiversos, ¿no? De que hay muchos universos como el nuestro, pues que se inflan con inflación y tendríamos por ahí, y quizá en algún momento podrían interaccionar de alguna forma con nosotros, pero son todo especulaciones, realmente no podemos decir nada más sobre ese tema porque no hay nada, no lo sabemos. Bueno, pues si no hay más preguntas, quizás podemos dar por finalizada la charla de hoy. Vamos a agradecer otra vez a Belén. Gracias.